Diálogos para la Tierra, la agricultura de Lanzarote frente al Antropoceno, centra hoy su atención en la compra pública de alimentos sostenibles como motor de transformación del sistema alimentario insular, en aras de conseguir seguridad y soberanía alimentaria. Para tal fin, contamos con Gustavo Rodríguez, agricultor, diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo, miembro de la Junta Rectora de la Sociedad Agraria Transformación, El Jable, y responsable de la comercialización de esta cooperativa agraria. También contamos con Benjamín Perdomo, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, es el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. En las presentaciones entramos directamente en materia. Primero, Gustavo, dado que hemos hecho mención a alimentos sostenibles, vamos de alguna manera a definir qué son alimentos sostenibles. Alimentos sostenibles son aquellos que son justos socialmente, viables económicamente y compatibles con la naturaleza singular en la que nos encontramos ahora, además de beneficiosos para el medio ambiente. ¿Cuál es la valoración que haces de estos alimentos en cuanto a la oferta que se hace en la isla, en la oferta insular de estos alimentos? Actualmente podemos decir que los alimentos serían pocos, pero de muchísima calidad. Son pocos porque tenemos que tener en cuenta el sitio en el que nos encontramos, el clima, nuestro suelo. Eso hace que no podamos tener una oferta bastante amplia, pero también teniendo en cuenta que la gama que tenemos, podemos decir que no son tan pocos. Tenemos cantidad suficiente de alimentos y estacionales, de forma que podemos conseguir en cada estación una determinada cantidad de productos que pueden hacer viable una oferta gastronómica. ¿Cuál es tu diagnóstico, Benjamín, sobre la demanda de estos productos por parte de los centros de arte, y cultura y turismo? Bueno, nosotros cuando entramos en el 2019 con el cambio de gobierno, sí es verdad que encontramos una situación en la que se apostaba más por productos de fuera, se apostaba por denominaciones de fuera, por artesanía de fuera, es decir, y no se apostaba ni mirábamos hacia nuestro interior, ¿no? hacia lo que hemos sido, ¿no? Aunque no sean productos ecológicos, sí me gustaría darte un dato. Por ejemplo, en artesanía hemos pasado de comprarle a 15 artesanos de la isla, de 67 proveedores para las tiendas, a comprarle a casi 50. Es decir, es poco a poco ir conquistando y acercándonos, para lo que hablaba también de Gustavo, de que sea justo, de que sea cercano lo que estamos comprando, ¿no? Y en la restauración nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Nos encontrábamos con que no se apostaba por las denominaciones de origen de la isla, nos encontrábamos con que no éramos capaces de acercarnos a los agricultores, nos encontrábamos con que no éramos capaces de romper esa barrera de que no sea la gente la que venga a nosotros, sino que nosotros seamos los que toquemos las puertas para apostar por el producto de aquí y ayudarnos, ¿no? Es decir, y buscar ayuda en el sentido de que, oye, si queremos apostar por el producto ecológico, si queremos apostar por el producto de cercanía, pues también nos tenemos que nutrir y acercar a los agricultores, ganaderos que se dedican a ello, ¿no? Y poco a poco creo que estamos conquistando etapas, ¿no? Es decir, hemos pasado de cero a ir preguntando, a ir comprando y a ir introduciendo poco a poco esos productos en la cocina, ¿no? Que tan necesarios son y que tanto ayudan al sector primario y sobre todo pues al lanzaroteño, al conejero y a la gente que se dedica al sector primario y al ecológico, ¿no? Y creo que en esa escalada y en esa intentar ganar terreno para que los centros se nutran cada vez más de producto ecológico, creo que vamos en el camino necesario y todo es una cadena. Si nosotros compramos producto ecológico, obligamos también al agricultor y le garantizamos pues ese mínimo de compra o esa compra que haga
que pueda producir, ¿no? Y yo creo que esa conquista que estamos haciendo creo que es importantísima, ¿no? Y siempre y siempre podemos hacer más, evidentemente, y tenemos que ser críticos para seguir apostando y llevando esa línea, ¿no? Gustavo, ¿qué se necesita a la hora de planificar la oferta? Porque crees que es necesaria la planificación de la oferta. Evidentemente es necesario planificar para que durante todo el año podamos contar con productos, con alimentos ecológicos. Para eso yo creo que sería necesario una cooperativa en la que los agricultores puedan estar representados y de esta manera se pueda planificar para lo largo del año, para no tengamos una oferta de determinados productos en cantidad excesiva y que lo que vaya a hacer es abaratar los precios. Entonces la cooperativa te va a facilitar todo eso, no solo va a diversificar, sino te va a permitir planificar para que no hayan esas faltas de productos y haya que recurrir al mercado convencional o a traer productos de fuera. ¿Realmente crees que es necesaria la planificación de la oferta a la hora de surtir de alguna manera la cocina, ¿no? Sin duda, yo creo que para el campo es necesario planificar los productos que vamos a consumir, tener claras las temporadas, tener claras las cantidades de consumo. Yo creo que, es decir, más o menos, incluso desde los centros sabemos qué cantidades consumimos de una cosa, qué cantidades consumimos de otra, que es información que también tenemos que compartir. Y yo creo que es muy necesario que tengamos cooperativas fuertes y que funcionen, porque tenemos ejemplos en otra isla de cooperativas fuertes y que funcionan. Corríjame si me equivoco, pero en el Hierro la piña es cooperativa, en La Palma el aguacate es cooperativa, es decir, con mucha fortaleza, y sería necesario que también en Lanzarote hubiese esas cooperativas con fortaleza, con independencia, importante, y con independencia, y que puedan trabajar. Y también creo que no hay que cerrar las puertas no vetar, ¿no? Pero sí fomentar que, oye, pues si hay agricultores individuales que quieren tener pues sus propias cosechas ecológicas, que tiren para adelante, ¿no? Pero que todos podamos convivir, y yo creo que hay espacio y que hay suficiente camino para que todos convivan, ¿no? Pero totalmente de acuerdo en que se necesitan cooperativas que también respalden al agricultor y que le den ese muro de contención muchas veces y de apoyo, ¿no? ¿Crees que serían necesarios los pliegos de contratación con criterios claros y ponderar esos criterios a través, por ejemplo, de una mesa de tal manera que ayudemos a que ese sistema alimentario sea mucho más resiliente, mucho más sostenible? Mira, yo creo que tenemos un concepto, y te lo digo desde mi punto de vista, de la administración, poco ágil y poco dada la ayuda. Yo pienso totalmente todo lo contrario. Nosotros en pandemia sacamos 36 pliegos, hemos sido pioneros en un sistema en procesos de compra dinámicos, es decir, constantemente nos acercamos y abrimos la puerta para que agricultores, artesanos, es decir, entren dentro de nuestra plataforma dinámica, y eso lo que hace es que cada semana se oferten los precios y se pueda comprar. Ese proceso de compra de dinámica lo puede hacer cualquier administración y lo puede hacer desde un ayuntamiento, una empresa pública como nosotros u otra institución. Otra cosa es querer y otra cosa es tener ganas. Nosotros ahora mismo nos va de maravilla, yo creo que hay muchos ejemplos aquí en cómo compramos y de forma ágil, con procesos de contratación, con procesos de sistemas dinámicos, y creo que es extendible a muchísimas instituciones. Otra cosa es que se tenga ganas y se apueste por hacerlo. A nosotros, sinceramente, no es porque seamos nosotros, nos va muy bien, somos ágiles, somos bastante rápidos, y eso nos hace que nuestros procesos de compra sean muy rápidos. Y ya no hablo solo de productos ecológicos, hablo como de comestibles, hablo de ferreterías, hablo de absolutamente todo. El político y la administración tiene que ser ágil y buscar las herramientas dentro de la ley para ser ágiles, ¿no? Pero en esa dinámica existen criterios claros. Los criterios los puedes establecer, es decir, en esos procesos de contratación dinámicos tú estableces los criterios. Si tú quieres por ejemplo, oiga, necesito comprar cebolla, necesito comprar batata, que sea ecológico. Es decir, directamente vas a las empresas que son ecológicas, no vetando. Es decir, si usted quiere un producto ecológico,
se presentan las empresas que tienen los productos ecológicos, es decir, y no tienes ningún problema, y es rápido, y es dinámico, ¿no? Así que yo creo que las administraciones tienen muchas herramientas a su alcance, la cuestión es aplicarlas, usarlas y tener determinación en el uso. ¿Qué alimentos podríamos estar pensando que nos identifican culturalmente y que tendrían que estar necesariamente en una carta que refleje nuestra gastronomía? Hombre, yo creo que una carta que refleje nuestra gastronomía, estamos en un sitio y en un espacio que yo creo que la respuesta es clara, ¿no? El Monumento al Campesino es un espacio que toca lo tradicional, que toca nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia, y evidentemente la batata, la papa, la cebolla, es decir, hay muchísimos productos, ¿no? que tienen que estar y que están presentes en la carta de los centros, ¿no? Es decir, y las formas de hacer los diferentes tipos de platos. Yo creo que tampoco tenemos que ponerle, es decir, yo siempre digo salir de la caja, ¿no? Es decir, que seas ecológico no significa que seas tradicional, es decir, también puedes hacer muchísimos usos y también tiene cabida en el castillo y también tiene cabida en Timanfaya, que estamos intentando constantemente, oye, pues que la batata esté presente en los menús, que la papa esté presente, la ecológica y la de aquí en los menús, porque antes traíamos la de Argelia, entonces que esté presente, y eso pues es un cambio, es un cambio de guión, es un cambio de forma de ver las cosas, y es apostar, es decir, no solo tiene que ser un restaurante, tiene que expandirse a todo. Hemos hecho una apuesta clara por el Jardín de Cactus para que sea un restaurante vegano y vegetariano, y lo hemos conseguido con mucho producto de aquí, con gente que trabaja el producto de aquí, el higo, es decir, el nopal, aunque sea, ¿no? sea mexicano, pero también hay gente que hace cositas aquí y muy ricas, ¿no? y naturales y ecológicas. Entonces, pues bueno, es decir, yo creo que tenemos mucha variedad, mucha capacidad de seguir creciendo, porque tenemos que seguir creciendo desde los centros en ese camino que tenemos que andar hacia lo ecológico, y yo creo que pues bueno, pues poco a poco lo iremos consiguiendo. Sí, no va en ello la vida, ¿no? Y Gustavo, desde el punto de vista de un agricultor, cuando pensamos en alimentos que nos definen culturalmente, ¿de qué estamos hablando? Yo me gustaría comentar algo con respecto a lo que estábamos hablando de los contratos, de la mesa de contratación y demás. Yo creo que sí es necesario establecer unos pliegos de condiciones, porque si queremos desarrollar una agricultura bajo criterios agroecológicos, tiene que estar en la hora de contratar, de la compra pública de alimentos, sí debería haber un pliego de condiciones que principalmente se base en criterios agroecológicos, porque esa es la forma de seguir manteniendo nuestro entorno y de seguir desarrollando el campo. Si no, al final siempre estaremos en lo mismo. Nosotros, bajo nuestros criterios, no podemos competir con otros agricultores o con la gente con productos que vienen de fuera. Entonces creo que es fundamental que en la compra pública de alimentos sí se esté basada en criterios agroecológicos, que no prime el factor económico por encima del otro, como es la conservación de los suelos. Sí, si me permites, perdón por... Es decir, mi consejo, ahora que me toca administrar una empresa como los centros, es decir, toquen la puerta, derriben los muros y hagan procesos de compra de contratación dinámica. Se abren, es decir, son mucho más sencillos que las mesas de contratación, son mucho más ágiles y son dinámicos, es decir, tú estableces los criterios que quieres, ecológicos, y a partir de ahí, cada 6 meses, cuando tú abras los procesos y la gente que quiere entrar y los agricultores que quieren entrar, se les llama y aplican precios, aplican procesos, y es mucho más fácil y menos engorroso que las mesas de contratación al uso, que los pliegos al uso, muchísimo más sencillo, es mucho más fácil. Sí, realmente y estableces los criterios ecológicos, estableces los criterios que ayuden a la compra del producto de proximidad, y es mucho más fácil. Pero en definitiva, lo que venimos a decir es que bien sean mesas de contratación o procesos dinámicos, en cualquier caso los criterios agroecológicos deben estar presentes. Sin duda. En ese sentido, ¿no? Estamos hablando de
tenemos que establecer un elemento que nos parece fundamental, que es la estacionalidad. El producto debe ser agroecológico, local y de temporada, en definitiva, ¿no? Las cartas deberían adaptarse a esa estacionalidad. Sí, es verdad que nosotros, al ser empresa pública y al ser, es decir, muchas veces no tenemos esa agilidad de un restaurante privado y demás. Sí es verdad que apostamos por esa estacionalidad, es decir, por el producto que le toca en cada de temporada y por el producto que le toca en cada momento, ¿no? Yo personalmente, yo soy una persona que le gusta estar en todos los procesos y demás, pues muchos agricultores te llaman y te dicen, oye, que estamos no, yo siempre les digo, ustedes llamen, que yo siempre cojo el teléfono. Oye, que hay batatas, que hay cebollas, que estamos en temporada, que los centros compren, y los centros siempre dan respuesta a todo lo que necesitamos, garbanzo, grano. Hemos quitado el grano de fuera para comprar el grano de aquí, y eso, pues bueno, pues es la línea que tenemos que seguir, ¿no? Y que se insista para que nosotros también en esta parte de la administración se ponga las pilas y ayude y sea ágil, ¿no? La estacionalidad es un elemento indispensable. En Lanzarote es fundamental. La estacionalidad es la que marca, la que realmente nos hace posible que mantengamos nuestros suelos, que es lo que tenemos que mantener siempre, el suelo en condiciones. Y si nosotros pretendemos tratar el suelo como si fuera una mina, pues evidentemente en poco tiempo acabaremos con ello. Entonces yo creo que aunque haya que hacer ese esfuerzo, lo ideal sería que los centros turísticos, que al final no dejan de ser los referentes y los que pueden tirar bastante del sector primario con la compra pública de alimentos, creo que deberían de basarlo en esa estacionalidad. Para nosotros es fundamental, porque si miramos que Lanzarote recibe casi 2 millones de turistas, a poquito que se compre, es un impulso bastante importante. Y si nos centramos en esa estacionalidad, por ejemplo, que saquen las batatas de secano, que las sacamos para noviembre, diciembre, enero, que se oferte ese producto de secano, pues sería ideal. Cuando sacamos las legumbres, vamos hablando de mayo, junio, pues también, o las cebollas, o los higos, o los frutas y demás. Yo creo que sería fundamental hacer eso. Claro, a falta de marcas de garantía, las cartas deben desplegar una dimensión pedagógica. ¿No te parece, Benjamín? Sin duda, y probablemente nosotros de los centros tengamos mucho que caminar, ¿no? Es decir, y explicar más los procesos y de dónde vienen, ¿no? Y que hasta los propios trabajadores de los centros estén formados para explicar que cuando una persona se sienta, oye, pues no sé, por ejemplo en el monumento, ¿no? Cuando servimos pues un potaje de garbanzos, pues explicar que ese garbanzo es de aquí, ecológico, es decir, pues probablemente nos quede muchísimo más, y que nuestras propias cartas recojan que el producto que servimos es ecológico, que es de aquí, que de dónde viene esa proximidad. Evidentemente tenemos que seguir trabajando por muchos esfuerzos que hagamos, pero sí es verdad que tenemos que contar esa historia, ¿no? Porque los restaurantes, tanto buenos como no tan buenos, ¿no? Es decir, al final cada persona o cada restaurante o cada empresa o cada institución, o sea, tiene que tener una razón de ser y una forma de ser, ¿no? Entonces, lo hablaba antes, ¿no? Es decir, ¿por qué la restauración del jardín va tan bien? Porque ahora tiene su propia identidad. Antes vendíamos pues tapas y demás que venían del monumento y que se cocinaban, pero ahora tienen su idiosincrasia, tienen su característica, tienen su razón de ser. Es decir, tú estás en jardín y te comes unas croquetas de nopal, te comes helado de nopal, higos, es decir, entonces claro, cuando estás en ese entorno y comes producto de aquí y cosas que son de aquí, dices, oye, tengo esta fuerza. Y lo mismo le tiene que pasar al monumento del campesino, ¿no? Cuando te sientas aquí tienes que tener un leitmotiv muy fuerte, que sepas lo que eres y que lo defiendas, ¿no? Y eso, toda la restauración en todas partes del mundo y con diferentes chefs importantísimos, cuanto más arraigo tengan a su alrededor, más potencia tienen. Es realmente importante lo que dices. ¿Y has constatado realmente esto en el Jardín de Cauto?
Sí, sí, sin duda, se nota muchísimo y en el monumento al campesino, el haber hecho la apuesta por más producto de aquí, por más producto de proximidad, ha hecho que la gente de Lanzarote vuelva a recuperar el venir al monumento y el venir al castillo, es decir, y se nota muchísimo cómo la gente de Lanzarote está volviendo a los centros y sobre todo cómo la restauración está viviendo unos momentos muy buenos. Uh-huh. ¿Esta dimensión pedagógica te parece fundamental? Sí, es fundamental, de hecho es una forma de que no solo la gente venga a comer aquí, no solo vengas a ver estos centros, sino que además entiendan de dónde vienen esos alimentos, quién los cultiva y por qué los cultiva y de qué forma los cultiva, para así de esta manera pues sentirnos orgullosos, no solo de comer un producto de una calidad inigualable, sino además de saber que estos agricultores que nos ponen estos productos aquí en la mesa van a seguir manteniendo estos paisajes que al final son los que hacen que los turistas sigan viniendo, que la gente nos siga viniendo a visitar y que sigamos siendo fuera de aquí admirados por el trabajo que estamos llevando a cabo. Uh-huh. En realidad, una batata ecológica de secano, cultivada en el Jable, es realmente un milagro. Sobre todo porque últimamente, bueno, hemos tenido inviernos un poco secos, ¿no? La verdad que he hecho en falta, posiblemente esa batata sea nuestra trufa o ese alimento sublime que necesitaría al menos, si no una semana, pero sí unos días gastronómicos dedicados al milagro, ¿no? ¿Qué te parecería? ¿Qué te parece este planteamiento? Me parece perfecto y además te cojo el guante. Así que vamos a comprometernos que tendremos una semana de la batata en el Monumento al Campesino. Buscaremos ideas y formas de presentar esa batata y formas de hacerla diferente. Porque quien dice la batata, dice todo. Dicen los granos que se cultivan en vegas, en arenados, que ya quedan muy pocos agricultores, que son esos guardianes de la semilla, son nuestras semillas. Y bueno, empoderar al territorio y a quienes cultivan, yo creo que es labor de un establecimiento público y es importante yo creo que Gustavo va a estar de acuerdo conmigo, es importante porque de alguna manera es ejemplo para lo que es la restauración o la gastronomía local de la isla, ¿no? Es muy interesante en ese sentido. ¿Qué aspectos resaltarían? Se nos ha quedado un poco en la conversación que hemos mantenido. ¿Qué aspectos crees que debemos tratar en este diálogo para la tierra? Yo creo que estamos en un momento histórico, vamos, sin precedentes, en el que la humanidad se está jugando su existencia y entonces creo que deberíamos de tratar entre todos de ver de qué forma transformamos lo que tenemos. Tenemos que entender que el suelo es vital para nosotros, para poder seguir desarrollándonos, que hasta ahora no le hemos prestado demasiado asunto, lo hemos tratado mal. Tenemos que hablar también sobre la compra de alimentos, la compra pública de alimentos. También tendríamos que hablar de los ecocomedores, que los hemos dejado un poquito atrás, que son fundamentales con nuestra juventud, de intentar que ellos empiecen a probar estos alimentos, que sepan de dónde vengan, también con los centros turísticos que nos van a servir de referente y van a apoyarnos a la hora de esta compra pública de alimentos y intentar que la gente tome conciencia de lo que nos está rodeando, lo que nos está pasando y que lo que tenemos que hacer para cambiar es dedicarnos a producir de forma agroecológica, teniendo en cuenta que tenemos que seguir manteniendo nuestro suelo.
Como bien apuntaba a Gustavo, una herramienta fundamental en la transformación de los sistemas alimentarios locales son los ecocomedores. Me consta que en conversaciones que hemos mantenido que no tendría ningún problema en que fuera la cocina de los centros turísticos el lugar donde se hicieran esos menús para los niños y las niñas de las 14 escuelas unitarias llamadas de la biosfera. Y es fácilmente justificable, Benjamín, dentro de sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, y además, como bien comentabas, te adelanto que estamos trabajando en ello. Yo espero que pronto el proyecto vea la luz, porque tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Lanzarote, como los centros turísticos, ¿no?, impulsados también por un gran interés por la presidenta de que los centros turísticos empiecen con esos ecocomedores en las unitarias, pero va a ir más allá, también te adelanto que va a ir más allá de las unitarias, es decir, la idea es que sea un proyecto global para toda la isla, es decir, ecocomedores. Yo no sé si la dimensión de la cocina del monumento nos podría ser suficiente para todo ese abastecimiento, pero si no lo es, buscaremos el lugar para que los centros se conviertan en ese proveedor de los comedores, de los ecocomedores, y que podamos hacer que desde la base los niños empiecen a vivir y a sentir, ¿no?, y a comer sano y saludable, ¿no?, y ecológico. No, que realmente el programa de ecocomedores son una de esas políticas que realmente te reconcilian con la humanidad, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos niveles importantes o tenemos niveles importantes de obesidad, es decir, de condiciones que vulneran, que vuelven vulnerables a los niños y niñas canarios y en Lanzarote también. La verdad es que es realmente interesante, ¿no? ¿Qué otras novedades? Porque veo que me vas diciendo algunas novedades. ¿Qué tienen en mente los centros turísticos relacionados con la gastronomía? Bueno, vamos a seguir en la misma línea, ¿no?, de comprar, de ir avanzando en la compra hacia productos ecológicos. No podemos establecer una fecha porque también hay que ver cómo se avanza, pero siempre en mi cabeza ha rondado que el Monumento al Campesino, en esa transformación que te va a ayudar con los ecocomedores, que será un salto, es decir, y en el camino de seguir manteniendo una relación normal de compra de productos ecológicos, porque hay que romper esa rueda de dónde vienes hacia una nueva dinámica. Nuestra intención es que, yo no hablo de a corto plazo, ¿no?, pero sí en el medio plazo, en unos 3-4 años, todo prepararlo para que la cocina del monumento sea exclusiva ecológica. Es decir, y eso pues va en un crecimiento tanto por nuestra parte como también como la parte del agricultor, ¿no? Es decir, que poco a poco, lo que decía al principio, vayamos ganando batallas, ¿no? Y siempre para la cocina del castillo, que es algo que siempre nos ha rondado en la cabeza, no es una obsesión, pero sí creo que siendo empresa pública tenemos la capacidad y tenemos las cualidades para llegar a un cierto nivel de cocina de primer orden, como puede ser las estrellas Michelin o la guía Repsol, ¿no? Y en nuestra cabeza, cuando tú eres un restaurante de ese nivel, que nadie piense que para ir a un restaurante de ese nivel o de una estrella Michelin tienes que pagar 200 euros, eso pasa en 2 o 3 restaurantes, pero la media de un guía Repsol, de una estrella, son 70, ¿sabes? Precios asequibles que pagas en cualquier sitio cuando vas te tomas vino y no sé qué, ¿no? Entonces, en nuestra cabeza,
hay un mapa de la isla, de todo el producto de la isla, es decir, qué se hacía en la isla y que evidentemente sea ecológico, ¿no? Oye, Mácher, ¿por qué era conocido? Por sus tomates, San Bartolomé por su batata, La Santa por las gambas, es decir, y hacer un recorrido de la isla, de toda su agricultura, de toda su ganadería, pesca, artesanal evidentemente en este caso, y que desemboque en eso, ¿no? En 1 o 2 menús que cuenten la historia de la isla, que cuenten lo que éramos, lo que somos, y que esté en ese nivel, y creo que lo podemos conseguir en unos 5 años aproximadamente. Bueno, eso estaría bien, ¿no? En realidad, muchas veces hemos oído que no se cocina, que los productos ecológicos o agroecológicos mejor, porque tienen esa cuestión de justicia, porque hablamos de justicia social, hablamos de viabilidad y son buenos de viabilidad económica y son buenos para el medio ambiente, además, ¿no? Decíamos, siempre nos han dicho que esos productos o esos alimentos no llegan a las cocinas porque hay poca cosa. No es verdad, en este caso, por ejemplo, si habláramos de la batata, en el caso de la batata, ¿no? Aparte de las batatas de secano, ¿no? Que se producen en un momento determinado del año, también podríamos contar con batatas ecológicas de enadenado, que con apoyos puntuales de agua, pues podríamos tenerlas prácticamente no, las podríamos tener todo el año sin ningún tipo de problema. La historia está en que hay una mayor demanda porque nosotros podemos producir sin ningún problema durante todo el año, no solo batata, hay otros productos que también se pueden producir prácticamente todo el año. Simplemente falta eso, que se decidan a pedir más y de esta manera también se puede planificar para que la oferta sea mucho mayor y que pueda durar todo el año. Vivimos en una región, en islas, en un territorio fragmentado y generalmente lo que hacemos es hacer llegar ese excedente porque la isla produce más batatas ecológicas de las que se consume, ¿no? Y realmente ahí inmediatamente vemos que algo falla, es decir, con los habitantes que tiene esta isla y con todo el número de turistas que nos visitan, tener tensiones en el mercado es un poco nos da como una bofetada, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, poco a poco, ¿no, Gustavo? Sí, está empezando. Por ejemplo, en el caso de los centros turísticos, están comprando productos ecológicos y tal. Pero bueno, yo creo que, como está diciendo Benjamín, se puede hacer más. Yo no sé si 4 o 5 años, tal, pero se puede hacer más y yo creo que lo ideal sería eso, que esté siempre basado en criterios agroecológicos y eso nos va a permitir producir más e intentar, en vez de nosotros tener que sacar el producto fuera, poderlo dejar aquí. Pues, por ejemplo, mucha parte de la cebolla también tenemos que sacarla fuera porque no se consume aquí. Y así otros productos más que se pueden producir en esta isla y que evidentemente nos vamos a ver abocados a sacarlo fuera porque aquí no existe la suficiente demanda. Yo creo que no podemos a lo mejor esperar tanto tiempo, que a lo mejor 5 años son muchos. No, pero yo 5 años para los proyectos que tenemos, pero sí es verdad que cada vez compramos más y ustedes son conscientes de que cada vez compramos más, cada vez adquirimos más, pero sí es verdad que un cambio tan radical, es decir, tan fuerte como ese necesita sus tiempos de adaptación, necesita ver qué cartas con qué productos se equilibran, es decir, que es un proceso que también lleva su estudio. Y perdón que te interrumpa, y sobre la exportación, no tenemos que tener miedo, es decir, yo creo que es súper bueno que estén exportando fuera. La cuestión es que tenemos que hacer un trabajo interno en la isla, apoyado por instituciones públicas como el Cabildo, diferentes ayuntamientos, centros turísticos, porque los centros no pueden ser el tractor de todo, es decir, que hay instituciones por encima. Al final nosotros somos los hijos del Cabildo y de diferentes ayuntamientos que también impulsen eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, los ecocomedores que hablábamos antes,
hay colegios que no se adaptan porque determinados ayuntamientos no han presentado los proyectos para arreglar las cocinas, pero si tuviesen arregladas las cocinas ya entrarían dentro de los ecocomedores. Es decir, hay que impulsar entre todos, ¿no? Es decir, para que sigan exportando, pero que también se consuma el producto aquí, ¿no? Y hay muchas patas y muchos ángulos que mover para que todo salga bien, ¿no? Está claro que la idea no pasa nada porque se exporte, pero lo ideal es que si nosotros queremos mitigar el cambio climático, lo suyo es que el consumo sea local, y si lo que se produce aquí da para venderlo aquí, lo ideal es que se quede aquí, así no contaminamos. En el caso de ellos, sé que no es una cuestión solo de los centros turísticos, es una cuestión de toda la sociedad en general, pero lo ideal sería que lo que se produzca aquí en Lanzarote se consuma en Lanzarote, porque tampoco tenemos esas grandes producciones, tampoco producimos millones y millones de kilos. Lo que se produce yo creo que se puede perfectamente, si todos hacemos un esfuerzo, vender aquí en Lanzarote y consumir aquí en Lanzarote, que sería para nosotros lo ideal y para todos lo ideal en general. Y eso va a redundar en que la cantidad de fincas que hay abandonadas, si miramos los datos del Cabildo, de 25.000 hectáreas que tiene el Cabildo de superficie agraria útil, solo se cultiva menos de la mitad, unas 12.000. Entonces tenemos potencial de crecimiento, pero el potencial de crecimiento tiene que ir basado en eso, en que el agricultor vea que se le va a pagar un producto, a su producto se le va a pagar un precio justo y que además se va a quedar aquí, no va a tener que matarse buscando mercados en el exterior. Eso sería lo ideal, lo creo yo. No, sí, totalmente de acuerdo, y hay que trabajar en varias líneas. Hablábamos antes de una cooperativa, es decir, yo creo que hay varias herramientas y varios puntos que tenemos que seguir tocando para que todo eso salga, ¿no? Y luego, cuanto mejor se pague por ese producto, también, es decir, el sector primario también será un tractor de gente que venga a la agricultura, ¿no? Antes hablábamos fuera de cámara sobre el precio de la uva de este año, es decir, un precio que toca máximos históricos, y que yo conozco gente que dice, oye, si estos precios se mantienen, que es pagarle al agricultor lo que se merece, y a lo mejor tendría que ser un poco más, eso ya es un debate que yo no entro, pero eso está haciendo que mucha gente vuelva al campo, o vuelva a arreglar las fincas de sus padres, o vuelva a arreglar los terrenos que tenían. Y yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes, aunque no lo veamos ahora, lo que están ganando, es decir, se están convirtiendo en tractor para que gente que les ve vuelva al campo. Y estoy convencido que hay más agricultores, y estoy convencido que hay más gente que está empezando a tocar puertas para ver qué es lo que está sucediendo y cómo se están moviendo las cosas, ¿no? ¿Eso es así, Gustavo? ¿Cómo lo ves tú? Poco a poco, evidentemente uno siempre quiere ir más rápido, quiere que todo sea más rápido, porque estamos viendo que los tiempos están cambiando muy rápido y nosotros estamos un poquito ahí que parece que queremos, pero no terminamos de despegar. Yo creo que sí, se está viendo algo, pero realmente si tú vas y preguntas, seguimos con las mismas prácticas de siempre, seguimos cuando muchos productos se llevan a los intermediarios, siguen sin precio, y eso, pues quieras que no es demasiado halagüeño. Si tú te das un paseo por el Hable, verás que hay un montón de fincas abandonadas. ¿Y por qué se abandonan? Porque, por ejemplo, la batata de secano, los cultivos que hay en secano, tanto la batata como pueden ser calabazas, tomates o sandías, no se les paga arreglado al trabajo que lleva, que se hace, y no se les paga porque tampoco se conoce. Realmente no se conoce el trabajo que hay detrás. Realmente la mayoría de la gente tú las llevas al Hable y no saben cómo se planta una batata o cómo se saca una sandía de ahí. Entonces eso también hace que la gente vaya abandonando. Si es verdad que se ha recuperado la viña, pero la viña sería el caso excepcional. Si miras los demás cultivos, verás que no hay, no se está llevando a cabo. Miras arenados y por todos lados ves un montón de fincas abandonadas. Te digo, más de la mitad de la superficie agraria está abandonada. La viña es el caso excepcional nada más, es la excepción que al final confirma la regla. Y ya te digo, yo creo que es eso. Falta labor de concienciación, falta que la gente entienda, cuando tienes un producto arriba de la mesa, que se le explique de dónde viene y qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que significa una batata de secano, qué es lo que significa esas calabazas, esas legumbres, qué es lo que significa apartar 1 kilo de lentejas. Entonces, si tú te miras hoy, por ejemplo, los granos, muy poquito, de Lanzarote, lo que era Lanzarote antes a lo que es ahora, nada. Si miras la cebolla, por ejemplo,
pasamos en los años 90, que no estoy hablando de hace ningún disparate de años, 25 millones de kilos de cebolla. Hoy no da ni para una ensalada, no, es muy poquito. Realmente se está abandonando el campo. La viña es la excepción, no la podemos poner como la norma. Yo creo que sí, que yo de mi parte creo que deberíamos hacer un poco más. Estamos intentando, nosotros, aparte de con la sal del Hable, intentamos que se pague un precio justo, que se sigan criterios agroecológicos y que por encima de todo se preserven los suelos para las generaciones futuras. Pero creo que hay que hacer más todavía y más rápido porque el tiempo nos está premiando. Pues con esto creo que terminamos. Agradecemos tanto a Gustavo como a Benjamín su participación en este diálogo para la tierra. Gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. De forma colectiva, creo que entre todos y todas podemos construir otra isla posible.